Buenos días, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de Ecología y Biodiversidad que dictamos para la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es martes 12 de octubre y son aproximadamente las 9:50. He estado mirando la bitácora del curso y estamos algo atrasados. Así que vamos a tratar de recuperar en el tiempo que tenemos todavía disponible. Hoy día, de acuerdo a cronograma, nos corresponde analizar el tema del ecosistema, un concepto bastante importante para ustedes, sobre todo para, importante por la idea de agroecosistema que se está manejando mucho en agronomía. La próxima semana es semana sin conexión. Recuerden ustedes que no significa semana de vacación. La única característica que tiene es que ustedes no se conectan con los profesores y nosotros tampoco con ustedes. Pero me imagino yo que se conectarán entre ustedes para hacer tareas o estudiar. De acuerdo al cronograma original, el 26 teníamos la prueba 2, pero como dije estamos atrasados, así que la prueba 2 la vamos a mover para el 2 de noviembre, a menos que alguien se oponga. El que no está no tiene derecho a opinar, a menos que me mande rápidamente una nota al término de la clase. Pero el resto, ya por estar presente, tiene derecho a opinar. Y la otra razón es que le debo la nota de la prueba 1. Acuso el golpe, no sé por qué se me vino todo encima, lo estoy corrigiendo. Estuve ayer todo el día corrigiendo pruebas, entre ellas las de ustedes, pero no estoy en condiciones de informarles la nota. Probablemente, mañana en algún momento del día. Hoy día no me comprometo porque después tengo clase con ustedes, ¿no es cierto?, a las 14:30, y de ahí tengo clase con los más chicos de ustedes de zoología. Bien, entonces la propuesta es mover la prueba una semana, obviamente a la hora de clase, al 2 de noviembre. ¿Hay alguien que se oponga? Bueno, como dije, estamos pillados de tiempo. Esta hora de clase son solo 45 minutos, así es que para el registro de la grabación se mueve la prueba para el día 2 de noviembre a las 14:30 horas, y yo me comprometo en tenerles sus notas de la prueba 1 a más tardar mañana en algún momento del día. Voy a entonces entrar a compartir pantalla con el tema que nos convoca hoy día. Esto de compartir pantalla, dicho sea de paso,
es bien rápido en algunos momentos, pero en otros momentos es bien lenta. Por ejemplo, ahora ya el mensaje que me mandó Zoom es que yo estoy compartiendo con ustedes la pantalla. Ustedes debieran ver, ¿no es cierto?, ecosistemas 1. Pero a veces ocurre, me ocurrió en la clase anterior, que yo llevaba como 10 minutos hablando y después de 10 minutos apareció el mensaje que estoy compartiendo pantalla. Pero en esos 10 minutos nadie me avisó. Así es que yo hice el loco asumiendo que estaba compartiendo pantalla. Obviamente no me entendieron, imagino, nada de lo que dije. Nadie me advirtió, profesores, no está compartiendo pantalla. Bien, el tema que nos convoca es ecosistema. Fíjense ustedes que una definición de ecología es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. O la ciencia cuyo objeto de estudio son los ecosistemas. Entonces la pregunta es, ¿qué son los ecosistemas? Antes de irnos nosotros a responder esta pregunta, los ecosistemas, en términos de este modelo de organización del mundo natural, los ecosistemas obviamente forman parte de los llamados niveles ecológicos de organización del mundo natural. Punto 1. Punto 2, son niveles superiores de organización del mundo natural. Y punto 3, por su situación, su condición, su posición de niveles superiores, son niveles de organización, son niveles complejos de organización y funcionamiento. Niveles complejos de organización y funcionamiento. Y ahí tenemos nosotros la representación del ecosistema. Fíjense ustedes cómo a medida que vamos ascendiendo, ¿no es cierto?, desde el individuo hacia la ecosfera, estoy indicando yo ahí, se va perdiendo el individuo y va tomando relevancia, ¿no es cierto?, a medida que nos vamos moviendo, el objeto característico de ese nivel ecológico. Entonces tenemos el individuo, la unidad, pasamos a población, la unidad, población, unidad individuo, unidad, población, pasamos a comunidad biológica. La unidad, comunidad biológica ya tiene unas características paisajísticas y, ¿no es cierto?, nos vamos al ecosistema, ya, y la comunidad biológica se diluye un poco y aparece, ¿no es cierto?, como dominante el paisaje. Un paisaje que está constituido, conformado por elementos biológicos o sistemas biológicos, ¿no es cierto?, y sistemas geofísicos o sistemas geoquímicos. Entonces la suma, la integración de estos sistemas geofísicos, geoquímicos y biológicos conforma, da vida a lo que nosotros llamamos ecosistema. Nosotros podemos asimilar, ¿no es cierto?, el ecosistema a algunas unidades de paisaje que se ven como naturales. Una isla, por ejemplo, un lago. Pero en la mayoría de los casos, el ecosistema tiene más bien una existencia conceptual, porque no tienen, ya en la mayoría de los casos, límites definidos. Entonces nosotros los más o menos definimos, los precisamos nosotros de manera subjetiva, o por una intervención. Por ejemplo, tenemos un bosque, ¿verdad?, con ciertas características paisajísticas, cortamos una parte importante del bosque
Y ese bosque entonces, digamos, queda reducido a la mitad. Y ahí decimos, bueno, esto sigue siendo el bosque. Ya no es lo mismo de antes, porque en parte de él lo cortamos. Entonces ahí aparecen límites un tanto artificiales. Y por lo tanto, esto ha generado discusiones, ¿ya?, entre diferentes disciplinas, y entre ellos disciplinas profesionales, entre ellos los agrónomos. Algunas escuelas de agronomía no siguen mucho el concepto de ecosistema, precisamente por esto. Tiene más bien una existencia conceptual. Lo podemos llevar hacia la realidad y en algunos casos, como digo, es como natural la unidad de la cual estamos hablando. Pero en la mayoría de los casos los límites no son claramente establecidos, no están naturalmente establecidos. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en las clases siguientes. Ahora, ¿cuál es la importancia para la ingeniería agronómica? Bueno, los ecosistemas alojan los proyectos de ingeniería agronómica. Usted no hace los proyectos estos en el aire. Cuando yo estoy hablando de proyectos de ingeniería agronómica, me estoy refiriendo a proyectos de cierta envergadura que van a impactar el paisaje. Por ejemplo, las plantaciones de parronales que encontramos nosotros en el Valle del Elqui, claramente impactan el paisaje, no solo desde el punto de vista visual. Además, el ecosistema, ¿ya?, le provee a la actividad, ¿no es cierto?, ingenieril. Cuando yo digo actividad ingenieril, me estoy pensando en un proyecto agronómico de cierta envergadura, no un huerto familiar. Entonces, le provee insumos. ¿Qué insumo? Agua, por ejemplo. ¿Qué otro insumo? Espacio, ¿ya?, donde va a funcionar el proyecto. Suelo, nutrientes. Esto más adelante nosotros vamos a hablar, lo vamos a conocer como servicios ecosistémicos. O sea, el ecosistema al ser humano le provee servicios. En este caso estamos hablando de lo que le provee el ecosistema a un proyecto de ingeniería en el cual tiene interés el ser humano. Los servicios. Lo mismo que la universidad provee a la comunidad, ¿no es cierto?, servicios educacionales, servicios de difusión cultural, servicios de asistencia técnica. Eso es lo que la universidad le provee a la comunidad, La Serena, Coquimbo, la región, etcétera. Aquí el ecosistema provee servicios también. Pero también el ecosistema recibe los desechos, producto de la actividad industrial. Por ejemplo, recién en el curso de Ecología y Biodiversidad que le dicto a los ingenieros civiles y ambientales, hablaba que cuando hay producción industrial de carne, cuando se crían grandes cantidades de animales para la provisión de carne, bueno, se producen grandes desechos. Ejemplo, materia fecal. Quien recibe esa gran cantidad de materia fecal que se produce en las grandes estancias casi industriales de crianza de animales, bueno, el ecosistema. Y a veces la cantidad de desechos es tanta, la cantidad de caca es tanta, que bueno, no sabe a dónde dejar. Se va transformando en una molestia. Bueno, ciertamente esa
una fracción de eso puede usarse como abono para la producción agrícola o producción de energía. Pero a veces se acumula tanto que no hay. Entonces, los ecosistemas proveen los insumos para los proyectos y reciben los desechos. Ciertamente que estos proyectos pueden interferir sobre los procesos naturales de regulación del ecosistema. Si el ecosistema está vulnerable a la erosión del viento y la vegetación protege al suelo de la erosión eólica, bueno, cuando cortamos la vegetación para instalar otro tipo de cosas, ¿ya? Aumentamos la vulnerabilidad del sistema a la erosión eólica. ¿Para qué decir ya a la erosión hídrica si estamos hablando de paisajes con mucha irregularidad topográfica, como las lomas, ¿no es cierto?, que tenemos hacia el interior del valle, los lomajes. Y lo otro aspecto importante que se ha ido metiendo cada vez más en los distintos ámbitos de la actividad productiva es el concepto de desarrollo sustentable. El ecosistema provee el soporte ecológico ya, al desarrollo sustentable. ¿Qué podríamos decir nosotros del concepto? Primero que el concepto de ecosistema, creo que es una unidad paisajística que integra la comunidad biológica, ¿ya?, las comunidades humanas y el entorno físico, geofísico, geoquímico, donde estas comunidades se encuentran y con el cual interactuamos. Entonces, si nos paramos nosotros en el Cerro Grande y miramos hacia la cordillera por el Valle del Elqui, bueno, ahí tenemos la visión de un ecosistema, cuyos límites no están claramente establecidos, pero podemos usar los límites, la línea divisoria de aguas, ¿ya?, la cuenca. Entonces, miramos, así, ¿qué vemos? Bueno, vemos por un lado vegetación arbustiva en las laderas, en el fondo vemos vegetación artificial, la estructura geofísica del sistema está representada por lomas, pendientes, algunas de las cuales libres de vegetación, otras con vegetación arbustiva. Sabemos nosotros que tiene características geoquímicas, el suelo tiene características geoquímicas particulares por el hecho de corresponder a un valle que se va metiendo hacia la cordillera y va aumentando la pendiente, entonces podemos decir que es un valle con una pendiente alta. Fíjense ustedes que entre La Serena y el límite con Argentina hay aproximadamente 200 kilómetros, ¿ya? Y la diferencia en altitud va sobre los 2000 metros, en 200 kilómetros. ¿Ya? Entonces la tendencia a la erosión hídrica, por ejemplo, es enorme, porque nosotros sabemos que la precipitación del valle es fundamentalmente precipitación nival, que cuando se derrite la nieve, bueno, puede bajar agua con cierta velocidad. Ahora bien, si llueve en la media montaña, bien, ya, si llueve más o menos intensamente en la media montaña, la cantidad de agua líquida que baja con cierta velocidad es grandota. Y ahí tienen entonces algunas características dinámicas del sistema. Por tratarse de una unidad geofísica,
Perdón, por tratarse de una unidad paisajística. Cuando digo yo unidad paisajística, estamos hablando de una unidad de un cierto tamaño. Bueno, encontramos una dimensión geofísica que está determinada por el clima, la fisiografía, las características geológicas del suelo. Dimensión biológica que está determinada por los organismos que hay ahí, por las comunidades biológicas que hay ahí. Puede ser una única comunidad, ¿ah? O pueden ser comunidades pequeñitas que le dan que dan una característica heterogénea al paisaje. Ciertamente los ecosistemas, a menos que sean muy alejados del ser humano, integran, mejor dicho, integran una dimensión humana. Los asentamientos humanos, ciudades, poblados, zonas cultivadas, villorrio, campamento, nombre usted todo lo que puede significar asentamiento humano. Dimensión paisajística, paisaje, montañas al frente, cerro, lomajes, serranías, fondos de valle, quebradas y ecotopos. En general, como esto se trata de una unidad de paisaje, esa unidad puede estar conformada por unidades más pequeñas de paisaje, con las cuales, ¿no es cierto?, interactúan, las cuales interactúan con el paisaje general. Por ejemplo, un ecotopo en el Valle del Elqui puede representar el río, las zonas cultivadas con parronales, la zona de huertos familiares, algunos poblados que pueden haber ahí, las laderas con vegetación nativa, etc. Y una dimensión ecológica, las relaciones tróficas, la flora, la fauna, los ciclos biogeoquímicos, el flujo de la energía, etc. Entonces, el ecosistema es la suma integrada de estas dimensiones que he mencionado. Por lo tanto, insisto, no estamos hablando de una unidad pequeña, sino que estamos hablando de una unidad que generalmente es representada en mapas en escalas de 1 a 250.000, o escalas más resolutivas. Además, ¿no es cierto?, en un ecosistema natural, los organismos son a lo menos del tipo productor vegetales. ¿Ya? Después tenemos los consumidores, tipo depredador, consumidor tipo carroñero, productores. Después tenemos nosotros los descomponedores, fundamentalmente los hongos, y tenemos los mineralizadores, fundamentalmente las bacterias. Estos están en el suelo o están en los sedimentos, acuáticos. Ahora, ¿cuáles son los atributos del sistema? ¿Ya? El tamaño de carácter paisajístico, la estructura. Podemos hablar de una estructura física. Por ejemplo, estamos frente a un bosque y está dominado por árboles que miden de los 2 metros para arriba. Ahí tienen un tipo de estructura física. O bien estamos frente a un paisaje, un herbazal,
kilómetros y kilómetros, ¿no es cierto?, de pasto. Y ahí la vegetación no supera los 50 centímetros, por ejemplo. Otro tipo de estructura física. Ahora, en las plantaciones, bueno, vamos a tener nosotros plantaciones de distintas estructuras, porque estamos hablando de empastaje artificial para el alimento del ganado, ¿no es cierto? Tenemos una estructura física relativamente simple, o estamos hablando de plantaciones frutales, ¿no es cierto? Tipo California, ¿no es cierto?, donde el paisaje está dominado por frutales. Bueno, ahí tenemos una estructura representada por árboles de baja altura. En general, desde el punto de vista de la estructura, los ecosistemas naturales son bastante más complejos que los sistemas cultivados, agrícolas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ser humano lo simplifica con el propósito de que gran parte de la energía que el sistema reciba y procesa se vaya en beneficio humano o beneficio animal. Ya, estamos criando animales nosotros. De tal manera que se simplifica el sistema a riesgo que lo hacemos más vulnerable para ciertos eventos que no ocurren todos los días, pero que de vez en cuando ocurren, como por ejemplo las plagas, las enfermedades. Plagas, ya yo me refiero a emergencia de poblaciones de ratones, poblaciones de liebres, poblaciones de conejos, poblaciones de ciertas aves, dañinas, perjudiciales. Y enfermedades, bueno, todas aquellas causadas, ¿no es cierto?, por bacterias, enfermedades que afectan, ¿no es cierto?, a una parte importante del cultivo, representadas por bacterias, hongos y virus. Y el otro atributo del ecosistema son las características dinámicas, representadas, por ejemplo, la regulación del sistema, los ciclos biogeoquímicos que ocurren, el flujo de la energía, etc. Eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Ahora, como decía hace un momento atrás, se maneja bastante en el área de la agronomía el concepto de agroecosistema, para relacionarlo un poco con la agroecología, la ecología, la agricultura ecológica, la agricultura sustentable. Entonces, ahí el agroecosistema es la incorporación, ya, en sistemas agrícolas productivas, la incorporación de algunos elementos del ecosistema, elementos paisajísticos, por ejemplo, del ecosistema. Aquí es donde se hace evidente ya el rol de la agronomía como ingeniería. O sea, es una de las formas en que la agronomía como profesión se evidencia como una profesión del área de la ingeniería. ¿Cuáles son los factores del ecosistema? Esto ya lo mencionaba anteriormente. Tenemos los factores de naturaleza geofísica.
Ejemplo, la topografía, la geología y geomorfología, el suelo, la cobertura vegetal y la ocurrencia de eventos asociados a la superficie terrestre. Por ejemplo, ya que estamos hablando del Valle del Elqui, los aludes, los desprendimientos, las remociones en masa que llaman, las inundaciones, estas avenidas de agua, los torrentes que vienen por los cauces normales, ¿no es cierto? Por cauces normales, pero que hace cientos de años no circula agua, pero no, bajo condiciones eventuales sí baja el agua. Y si tenemos instalaciones ahí, un cultivo, bueno, el agua, ¿no es cierto?, baja una vez cada 100 años, ocurrió ahora, y arrastra todo con pérdidas económicas y eventualmente pérdidas de vidas animales, ganado, por ejemplo, y seres humanos. Hace un tiempo atrás, en el Valle del Valle del Copiapó, al interior del Valle del Copiapó, por ahí hubo unos aluviones que bajaron por quebradas donde en los últimos 100 años no había bajado ni un alma, no, pero bajó, y bajó con una tremenda velocidad, ¿ya? De un rato para otro, y en la noche. Después tenemos los factores asociados al clima, el régimen pluviométrico. Cuando decimos nosotros estamos en una zona semiárida o zona árida, bueno, queremos decir un montón de cosas con esto. Y dentro de eso nos referimos al régimen pluviométrico, también al régimen térmico si estamos hablando en una zona árida o semiárida templada, que no es lo mismo hablar de una zona árida, semiárida, cálida. Nosotros, por la cercanía del mar, nuestro desierto no es, no es cálido, con algunas regiones africanas, del desierto del Sahara, sino que un desierto templado. Después, ocurrencias de eventos asociados al clima. Ocurrencias de eventos asociados al clima. Note ocurrencia de eventos asociados a la superficie terrestre, un terremoto, por ejemplo. Eventos asociados al clima, una lluvia torrencial. Hídricos, características físicas y químicas del agua. Cuando nosotros decimos, mira, aquí las aguas son duras, queda clarito lo que queremos, lo queremos decir. O aquí las aguas están cargadas al arsénico nativo, queda clarito lo que queremos decir. Características biológicas del agua. Después tenemos la hidrología y el balance hídrico. Aquí las condiciones hídricas, los factores hídricos del Valle del Elqui están muy claramente establecidos. Evidencia de ello, ¿no es cierto?, que para mejorar la disponibilidad de agua en términos de abundancia y calidad y aprovechamiento, se tuvo que construir un tranque más o menos importante, pues el tranque Puclaro. Después los atmosféricos, puede estar muy relacionados con los climáticos, pero aquí el listado lo hace, lo separa. Humedad relativa, de nuevo, ¿no es cierto?, nosotros por ser el valle, por ser un valle con la cercanía de la costa, la humedad relativa es alta hasta bien entrado el valle. Además, durante ciertos momentos del día, la humedad de la costa se mete valle adentro. El régimen de vientos, que para la producción agrícola es bastante importante, ¿no es cierto? Mientras más ventosa sea la zona y los vientos sean cálidos, mayor es la cantidad de pérdida de agua.
de la superficie del suelo, mayor es la evapotranspiración de la vegetación, y estamos hablando de plantaciones, bueno, mayor es la pérdida de agua. La transparencia en el valle, vivimos hacia el interior del valle, cerca de los Andes, o en, en el mero Ande, bueno, una transparencia altísima, que es lo que resulta atractivo para los observatorios. Y después los contaminantes y partículas en suspensión. Esas son las características de la atmósfera. Son las 10:29. Vamos a continuar hoy día a las 14:30. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Comentario? ¿Opinión? No, por mi parte, profesor. Ya está. Que tengan entonces un buen almuerzo, y nos encontramos ahora a las 14:30. Que estén bien.